Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Zona Cero, en pleno puente, que, bueno, pues se juntaron viernes y lunes y por lo tanto, pues se convierte en algo muy similar a los días que tenemos, por ejemplo, en Semana Santa. Y pues además de esto, el Buen Fin, los comercios llenos. Y a manera de consejo, ya sabemos que el gobierno se puso la del Puebla, que también se sumó al Buen Fin y que da descuentos para quienes tienen multas por no haber respetado los límites de velocidad, estas fotomultas llamadas, y también quienes tengan por ahí alguna multa por no haber verificado a tiempo. En este momento hay descuentos y aprovéchenlos porque tarde o temprano tendremos que pagar. Y también cuidado con pues los comercios que abusan, los que bajaron los precios hace unas semanas para ahora, mejor dicho, que los subieron, para ahora decirnos y aplicar un enorme descuento. Bueno, pues tengan ustedes ese cuidado y tampoco se vayan con la finta de los meses sin intereses, porque lo único que hacen es darnos unas ensartadas terribles. Pero aprovechen, porque en algunos casos hay descuentos reales, hay buenas oportunidades y sobre todo de cosas que se necesitan. Pero vayamos al tema del día de hoy. Hoy quiero hablar con ustedes de el fenómeno que generan las redes sociales y que creo que nos permitiría incluso hacer una buena reflexión. Dos casos en Puebla se presentaron. El de Maylin Cote, esta psiquiatra que podríamos llamarle una defraudadora médica, que sin ser psiquiatra en realidad, pues lo único que hizo fue engañar a través de sus redes, a través de documentos, de títulos inexistentes, incluso de idiomas que no habla. Y bueno, pues eso la popularizó al grado de que tenía muchos pacientes a los que les recetaba a diestra y siniestra. Y bueno, se detona en redes, actúa la autoridad y en este momento está en entredicho incluso su libertad. Ya le clausuraron, llegó la DEPRIS, actuó la COFEPRIS, llegó la Fiscalía, pidieron a través de redes también que se presentaran denuncias, ya había cuando menos 5 hasta hace un par de días, y es muy probable que se realice alguna acción penal en su contra. Por el otro lado, el caso de Paloma Corte, quien acusa a una persona de haberle sacado fotografías y en donde, bueno, pues también se viralizó, los medios le dieron espacio, ella habla de, pues, cuestionó la atención de la fiscalía porque estuvo muchas horas, en fin, y creo que, pues, sin que dudemos de su palabra y mucho menos de la gravedad de un caso, como el que ella señala de haber sido fotografiada sin su permiso, me parece que ya cuando habla uno del caso de las autoridades, ya toma otro camino. ¿Por qué razón? Porque le resolvieron de inmediato, es decir, de inmediato tuvo la atención del personal del Poder Judicial porque fue en un juzgado en donde esto se realizó, en donde esta acción tuvo efecto, y en ese momento fue detenido el supuesto agresor y en ese caso se lo llevaron al Ministerio Público, a la Fiscalía, y nunca salió, siempre estuvo bajo la tutela de la Fiscalía hasta que la propia Fiscalía determinó una acción penal en su contra de prisión preventiva. Es decir, no puede esta persona decir que las autoridades no le respondieron. La realidad es que si ella quería una atención especial y más o mucho más expedita, lo podemos entender, pero no podemos acusar ni de negligencia ni de falta de interés a las autoridades, porque cuando menos en este caso en concreto, me parece que recibió mucha atención y creo que los resultados hablan por sí mismos. Esa persona está detenida, pidió ampliación del término y será en cuestión de días si se aplica o no una prisión ya sujetándolo a un proceso. Pero
¿Por qué platico todo esto? Porque me parece que las redes se convierten en una herramienta y en un arma muy importante, que tiene obviamente un doble filo, pero que si la aplicamos correctamente, me parece que podríamos hacer mucho como mexicanos, mucho como ciudadanos solidarios con lo que le pasa a otras personas. Y, por ejemplo, si estas redes se aplicaran para exigir, así como exigimos que se atendiera el caso en contra de la psiquiatra o la pseudopsiquiatra, así como exigimos que se actuara contra la persona que fotografió a esta abogada, exigiéramos que actuara la autoridad, por ejemplo, con las madres buscadoras y que realmente se aplicaran, ¿cuántos casos estarían ya resueltos? ¿Cuántos sabríamos del paradero de todas esas personas o esos niños o niñas o personas en general a las que no se les encuentra? Y podríamos hablar también, por supuesto, de las víctimas de homicidios cuyas familias exigen que se haga justicia. ¿Cuántos homicidios violentos conocemos en Puebla y en México en general? Miles, cientos de miles. ¿Y cuántos terminan en la cárcel por haber cometido esos homicidios? Y así como eso podríamos hablar de abuso de menores, podríamos hablar de violaciones, podríamos hablar de asaltos en carreteras, en fin, pero pues pareciera que solo los hechos morbosos o los hechos muy vendibles, como son estos casos para las redes sociales me refiero, en donde pues se van convirtiendo en temas que van crece y crece y crece. Y qué bueno que crezcan temas como estos, pero creo que tendríamos que ser también muy solidarios con otros casos. Y si actuáramos, si nos activáramos como sociedad a través de esa gran herramienta, como lo dijo alguna vez López Obrador, de las benditas redes sociales, que después para él se convirtieron en malditas y las odiaba, pero cuando se utilizan correctamente, me parece que podríamos tener algo que empezamos a perder hace ya años y sobre todo en los últimos meses. Perdimos el poder ciudadano, perdimos la capacidad de enfrentar a las autoridades porque hoy pareciera que lo que digan no tiene vuelta de hoja. Activémonos. Tenemos ahí dos grandes herramientas que son las redes sociales y son no solo las redes sociales, sino también los medios independientes. Dos herramientas que nos pueden servir mucho para levantar la voz y activar a las autoridades para que así como lo vimos actuar en estos dos casos que por supuesto hay otros mucho más graves, pero que como ejemplo de lo que mueven las redes sociales hay que tenerlos presente y sobre todo, sumarnos, adherirnos, ser verdaderamente sensibles a los problemas ciudadanos y utilizar estas enormes herramientas. Así las cosas, yo los invito a seguir disfrutando de este puente y a que nos volvamos a ver la próxima semana aquí en Zona Cero.